fue una maniobra para retirar de la competencia política a Alfonso Martínez Domínguez. Alfonso Martínez Domínguez era una amenaza para Echeverría, porque Martínez Domínguez era un hombre de gran habilidad política y de gran capacidad de trabajo. Y entonces, para deshacerse de él, le armó el halconazo. Toda la sangre de Tlatelolco le toca a Díaz Ordaz, y toda la sangre del 10 de junio le toca a Luis Echeverría. Y por esa razón lo debieron haber juzgado y condenado. Pero no fue así. Le inventaron una patraña de genocidio, en vez de acusarlo por los delitos que sí cometió, como este uso indebido de la fuerza pública y las violaciones innumerables a los derechos humanos. Y otro de sus pecados imperdonable fue que sembró la división entre los mexicanos, por si eso nos suena conocido. Él fue el primero que polarizó a los pobres contra los ricos. Él fue el primero que atacó a los empresarios por el solo hecho de ser empresarios. En vez de hacerlos que se ajustaran a la ley, simplemente emprendió una lucha de clases desde Los Pinos. Ahí nació el Consejo Coordinador Empresarial, y después cometió atropellos a la ley como invadir predios agrícolas en Sinaloa y en Sonora. Entonces, Echeverría fue un hombre desordenado, y fue un hombre impulsivo, y fue un hombre que quiso hacer más de lo que podía, y terminó por no hacer ni siquiera aquello que hubiera podido. Y luego tuvo una desmesurada actividad internacional, que era insólita su imprudencia en materia internacional. Por ejemplo, yo estaba en África del Norte, en Egipto, esperando para ir a Israel y sumarme a la comitiva. Y el viaje de Israel estuvo a punto de naufragar, porque estando en una de las etapas, agregó, fuera de agenda y fuera de toda prudencia, una visita a Yasser Arafat, que era el líder de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, y que era el hombre que había puesto contra la pared a los judíos con los actos de terrorismo que todos conocemos: secuestros de aviones, bombas, los problemas de los Juegos Olímpicos, las matanzas. Y entonces, antes de ir a Israel, quiso ver a Arafat. Todos los judíos se pusieron furiosos, y después de todo eso, en las Naciones Unidas ordena que México vote contra el sionismo y lo equipare a una forma de racismo. Yo no sé si lo sea o no lo sea, pero no eran los momentos políticamente convenientes para México. ¿Qué fue lo que pasó? Vino un boicot judío internacional en contra de México. ¿Y qué fue lo que pasó? Que México tuvo que arrepentirse y echarse para atrás. Entonces mandó al secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Rabasa, lo mandó a Israel a pedir perdón. Y una vez que le habían dado el perdón, entonces lo corrió por haber ido a pedir perdón. Entonces, eran las cosas que hacía Echeverría. Así es. Pues, por otra parte, fue un hombre que creó cosas importantes. Por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana. CONACYT. El CONACYT, que ahora es una carcacha, ¿no? Entonces, bueno, hizo muchas cosas interesantes. Sí. Y tenía una visión en ciertas cosas muy acertada de los problemas nacionales. Sí. Pero yo creo que lo que destruyó todo, lo bueno y lo malo, fue la megalomanía. Así es. Luis Echeverría, como todo populista, es un megalómano. Y los megalómanos casi siempre tienen algo de grandeza. Así. Su fracaso es de tal tamaño que muy pocos lo pueden superar. Así es. Don Rafael, como siempre, le agradezco muchísimo esta gran aportación que le hace a su público del 97.7 y del 101.1. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Muchas gracias al gran Rafael Cardona, que si vaya, que si conoció el sexenio de Luis Echeverría, lo del Excelsior, y hay más, lo de Lucio Cabañas, todo un personaje, una ave de tempestades, que ayer cumplió 100 años, Luis Echeverría Álvarez.